Este doblaje fue hecho para Moxie Media Beijing Company, Ltd. Todos los derechos reservados. Oh, la enfermedad de mi hermano es muy grave. Como su hermano mayor, me siento culpable. Prepara el caballo. Necesito ir a la casa de Dacicon. Quiero ver cómo le va a mi hermano. Sí, mi señor. Esa Yuan Chinzo. Era una chica tan arrogante cuando estaba en el palacio de Zikong. Pero ahora Gao Changgong jugó con sus afectos. Ella merecía incluso la muerte. Aún así, quise ofrecerle una oportunidad de ser feliz. Y aún así, ella solo lo estropeó. Señor, en mi opinión, no es su culpa. No importa. Yuan Chinzo es un problema. No importa dónde sea que vaya. Te preocupas por tu mujer. Lo siento, Yuan Chinzo. ¿Preocupado por ella? ¿Qué mujer de aquí no es más fuerte que ella? Además, ella me dejó primero. ¿Por qué debería hacerlo? Pero usted... Me harté de fingir estar enfermo. ¿Quiere decir por el primer ministro? Siempre fue algo sospechoso. Después de la salida de Yuan Chinzo, no pasó nada. Y el primer ministro no tuvo problemas conmigo, lo que es inusual. Y eso me impidió averiguar cuáles eran sus verdaderos pensamientos, o lo que realmente quiere. Tienes razón. En mi opinión, no te dejará estar tan tranquilo. Todo dependerá de su resistencia. Mi señor, vuelva a la cama, el primer ministro está llegando. Mi señor. Finalmente vino. Mi señor, por aquí. Mi señor. Mi cuarto hermano. Quédate tranquilo. Cualquier cosa vergonzosa, solo dime. Te ayudaré. Te lo agradezco. En ese caso, seré lo más directo posible. Se trata de Chinzo. ¿Chinzo? ¿Chinzo hizo algo inadecuado? No me malinterpretes. Su comportamiento ha sido apropiado, ya que ella se casó en el palacio de Zikong. Solo que... Oh, ¿por qué dudas tanto? Salí con ella para una excursión hace unos días y unos pandilleros nos atacaron. Ahora ella está desaparecida. Oh, ¿cómo pudo ocurrir? Yo envié a alguien a buscarla,
Sin embargo, fue en vano. Reconozco que debí disculparme cuando estuve en tu casa. Me enfermé, sentía frío y cansancio. Me curé con hierbas medicinales y luego me sentí mejor. Estuve a punto de ir a tu casa, pero viniste a la mía primero. Me he estado preguntando estos días. Shinzo no volvió. Pensé que estaba demasiado feliz para volver. ¿No me echaste la culpa? Eres un hombre enamorado. Estoy satisfecho por lo que has hecho por ella. No necesitas preocuparte. Podremos encontrarla algún día. En ese caso enviaré gente para ayudarte a conseguir a Shinzo. Hoy vengo por otra cosa. ¿Y qué sería? Mis guardias en la puerta de la ciudad de Cha'an encontraron una carta para ti de un mensajero muerto. No sé quién envió esto. Muchas gracias. Déjame ver quién fue el que escribió esto. Hermano, es tarde y no te molestaré más. Te encargarás de encontrar a Yuan Shinzo y haré todo lo posible para ayudarte. Espero que mantengas el honor de tu familia y no nos defraudes. Sí. Adiós, hermano. Bien. Me da curiosidad de ver lo que Yu Wenhu es capaz de hacer. Mi señor. Shinzo está en la ciudad de Xianshun. Y esta carta... Es muy seguro que el ministro leyó la carta. ¿Significa que lo hizo a propósito? No. Esta carta es real. El sello es claro. No entiendo. Si vio esta carta, aunque no vaya, debería venir aquí y culparte. ¿Por qué fingió que no había pasado nada? Esto no tiene ningún sentido, mi señor. De eso se trata su astucia. Desde mi punto de vista, la responsabilidad recae toda sobre él. Además de eso, él quiere que un pionero trabaje para él. Está escrito que necesita intercambiar a Shinzo por la perla del alma en 3 días. Si Shinzo no podía encontrar ninguna idea y luego distraer la atención sobre el palacio de Asikon. No. Créeme cuando digo que la conozco bien. Aunque fuera a morir, no me traicionaría. Seguro no consiguieron nada bueno, porque suponían que ella escondió la perla del alma en mi palacio. ¿Por qué la gente piensa que lo conseguirá si Shinzo está de acuerdo? Seguramente eso será contestado por ellos. Mi señor, si es verdad en la carta, Shinzo corre peligro. Señorita, hora de cenar. Señor. Mi señor. Shinzo. Mi señor, la medicina funciona. Nunca desprecies esto. Está elaborado de ginseng, cornamenta pilosa y ganoderma brillante y más. Es suficiente para mantenerla viva sin comer.
Has hecho mucho por ella. Para ayudarla o protegerla, la mantendré bien hasta que mi propósito se haya acabado. Mi señor. Alguien recibió la carta y la envió al palacio del primer ministro. Momentos después, Yugen Hu fue junto a Dasikon. No importa quién caiga en la trampa. Yugen Jon en persona va a querer ser el ganador final. Se dice que Yugen Jon es muy inteligente, señor. ¿Él vendrá acá? Eso va a depender de cuánto él se preocupa por Yuan Shinzo. Mi señor, el mensaje muestra que Shinzo está en la ciudad de Xianchun y ella nunca sale. Significa que esta carta es real y no una falsificación. En mi opinión, no es falso si lo que dice es verdad. Entonces, la vida de Shinzo está en peligro. Mi señor, ¿por qué no envía un equipo primero? Yuan Shinzo decidió por su cuenta ir con Gao Chang'ong y me dejó solo. Entonces, debería ser Gao Chang'ong quien la salve. Mi señor, el tiempo se acaba. Todo el mundo está jugando. ¿Y quién juega limpio? Quisiera poder ver cómo su amado hombre jugará en este juego. Shaolin. Shaolin. Me quedé dormido. La has cuidado durante días y noches. No podrías soportarlo, aunque fueras de hierro. Chang'ong, descansa. Yo voy a estar aquí. No, gracias. Yo puedo hacerlo. Retírate. Chang'ong, yo... Retírate. Señorita Jun, esto me ofende. No puede ser. ¿Cuándo podrá él entenderla finalmente? Fen. Bien, guardo silencio. Pero no es justo para usted. ¿No sabe que se preocupa por él? Voy a preparar la cena. Es una coincidencia. No es tu culpa. ¿Por qué pones eso en tu corazón? Todos han ayudado mucho a la recuperación de la señora. Sí, así es. Está muy débil. Debemos tener cuidado. Debemos limpiar y cocinar muy bien la comida. Sí, Lo sé. sabemos. Señorita Jun, Me me alegro de verla. ¿Esta es la cena para la señora y su alteza? Sí, así es. Puede esperar en su habitación. ¿Por qué viene a la cocina? Por favor, no se preocupe. Cuando la cena esté lista, se la llevaré a la habitación y se lo entregaré a usted personalmente. Todos vayan a descansar. Señorita Jun, Quiero hacerlo sola.
Ahora puedes irte. Me quedaré con usted. No, Fen. Esta píldora se llama Amantes Perdidos. Contiene medicina psicodélica. Y si Gao Changgong la toma, se enamorará de ti. Madre. ¿Qué ocurre? Yo... Hace mucho que no veo tu rostro. Sin esa máscara. Madre. Despacio. Después de tener éxito, yo no llevaré más la máscara. Madre, quiero que me respondas. ¿Qué cosa? En esa noche, ¿fue Yuan Chinzo quien te apuñaló? Entonces, ¿estás dudando de mí? Solo quiero averiguar cómo pudo hacer eso. Y con tus capacidades, ¿cómo pudo lograrlo? Ella me mintió. Que ella tenía un secreto sobre la espada Li Shan. Me llevó al bosque. Alguien me atacó. Fingió que estaba herida. Cuando fui a revisarla, ella me apuñaló impredeciblemente. Te dije, me drogó con el pastel. Me sentí cansada y me hice daño. Hombre enmascarado. Lo sabía. Son trucos de Yuan Chinzo y Sui Guishue. Yuan Chinzo dijo que por mi culpa no consiguieron la espada Li Shan. Lo que ella había pagado por ti no fue devuelto. Changgong, lo sabes. Sui Guishue filtró el mensaje de la localización de Yuan Chinzo a propósito. Nos tendió una trampa para borrar su resentimiento. Madre, deja de hablar. Changgong, Xiaolin se ha ido hace tiempo. Necesitas despertar. Señorita, ¿despertó? ¿Se siente mejor? ¿Le gustaría comer algo, señora? Un poco hambrienta. Señora, tenga. Fue cocinado por la señorita Yun. Su Alteza, ¿quiere un tazón? Lo hizo muy bien. Su cocina es muy buena. La olí fuera de la cocina y se me hizo agua a la boca. Tiene que probarla. Ven. Sí. No hablaré. Su Alteza, por favor, pruebe. Entré en coma por el incienso. Debí dormir durante mucho tiempo. Hace días que no como nada, pero no me siento tan cansada como se supone que debería.
¿Por qué no has comido? ¿Pensaste que si te torturabas quizás Gao Chang'un vendría a verte o se preocuparía? ¿Qué ocupaba en tu corazón como tu futuro esposo? Solo Gao Chang'un está en tu corazón, solo él. ¿Pero qué debo hacer para poder salvarte de tu gran estupidez? Yuan Jinso, tengo tolerancia limitada. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Bájame! Yuan Jinso, aquí está Den Xiao y Biyishi detrás. Es un lugar más hermoso para mirar hacia abajo a toda la ciudad de Shanchun. Te he estado esperando para que apreciáramos juntos esta escena. Todo esto parece que fue solamente una ilusión mía. Si no puedo calentar tu corazón, al menos puedo satisfacer tu sueño. ¡Sirviente! Sí. Hazme un favor. Pon aquí toda la leña que encuentres. Mi señor, ¿quieres decir...? ¡Deprisa! Sí. Todos ustedes, hagan lo que el maestro dijo. ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Pero qué linda, espléndida escena. Yuan Jinso, si pudieras escucharme, todo esto sería tuyo. Ya lo sé. No era tanto como lo imaginabas y aún más. Hay dos personas que podrían despertarte fácilmente. Gao Chang'un y Yugen Jon. Y ya les informé a ambos. Tendrás la respuesta al ocaso. Daré una cálida bienvenida a Gao Chang'un. Si es que llegara a venir, te dejaré ir con él. Gao Chang'un, no necesito que me recuerdes lo que soy para él. Y Yugen Jon sabía que la perla estaba en el palacio de Dazikon. Si pudiera intercambiarte con ella, significa que aún le importas. Y te dejaré ir también. Él podría ser mejor que no venga. Bien, como desees. ¡Sirvientes! ¡Enciendan la leña! ¡Quémenla toda y arruinen este edificio! En vista de que nunca te he salvado antes. Maestro, ya todo está listo. Muchas personas no encontraron la perla del alma. ¿Realmente está en el palacio Dazikon? Lo que sé es que Gao Chang'un no siente nada por Yuan Jinso. La verdad es que no le informé. Gao Chang'un nunca va a venir hasta aquí. Entonces, Yuan Jinso no tendrá ningún sentimiento hacia él. Por Yugen Jon, aunque no sé si él posee la perla del alma con mi observación, si es que él la tiene, entonces no tendrá de otra que venir a salvarla lo antes posible. No lo entiendo.
Gao Changon no vendría por la herida de la señora, entonces, ¿por qué está tan seguro de que Yugen-yon sí vendrá? No estoy seguro, pero es una apuesta. ¿Una apuesta? Así es, una apuesta. Entonces, si Yugen-yon no viene, ¿encenderá la leña? Se hará sin importar si vienen o no. Así que voy a ver la perla del alma y a Yuan Shinzo. ¿Cuál de las dos será más importante para él? ¿Mi señor? Bien, dime, ¿alguna información que deba saber? Xianchun está bien defendida. Nadie pudo entrar, nuestra gente de dentro también tuvo problemas. No hay mensaje. Se está complicando todo. ¿Cómo podría decirle al primer ministro si Yuan Shinzo pudo conseguir algo? ¿Por qué no le pides ayuda? Tal vez... Tal vez. Me ofreció este trabajo y ordenó a sus hombres para que ellos ayudaran. Ahora, si pido otra ayuda, por un lado, está ocupado con asuntos y se preocupa por mí, lo cual me apena. Pero por otro lado, ¿cómo podría mantener mi prestigio si no puedo controlar una ciudad tan pequeña? ¿Qué deberíamos hacer? Un negocio difícil, muy difícil. Tengo una idea. Habla. ¿Ya tienen una idea? Sí, pero no podía oír en la distancia. Te engañaron. ¿De verdad? Fingieron estar en pánico. Y su idea es falsa. Lo conozco desde que era un niño. No podría engañarme a mí. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Conocí al padre de Sui Wusue. Sus trucos se veían inofensivos, pero despiadados. Yuan Shinzo acaba de dar con sus trucos. Yugen-yon no podrá ir a cambiarla por una perla del alma falsa. Si falla, ¿cómo podrá enfrentarse a mí? Es la mejor oportunidad para ver si la perla del alma estaba en Dazikon. Vigílalo. Si se llevó la perla del alma a la ciudad de Xianchun, me lo traes inmediatamente. Sí. Informe, señor. Habla. Yugen-yon sigue en casa, pero ha enviado una tropa de caballería. Se dirigían a la ciudad de Xianchun. ¿Está Dazikon asustado por Shinzo y entonces ordenó a sus hombres para salvarla? Es tan preciada que no lo hará como un tonto. A menos que sea un juego de manos. Jinhu, envía más hombres para vigilar a Yugen-yon. Sí. Jinbao. Sí. Envía a alguien a seguir a la caballería para averiguar su propósito. Sí, mi señor. Perla del alma, ¿dónde está? El día que aparezca, el mundo será un desastre. Yugen-yon, la seguridad de la ciudad de Chan depende de tu comportamiento. Cuanto más viejo, más sabio. Yugen-hu, él es de hecho un hombre más sabio. ¿Acaso no hizo lo que tú querías? ¿Está la perla del alma en el palacio Dazikon? La respuesta está apareciendo. Yuan Shinzo es tu antiguo amante y siempre la estás protegiendo. Dime algo. ¿Estás dispuesto a dejarla morir? Si vive o muere dependerá de ti. Cuando había hablado lo de Tao Hao, tú no dijiste nada. Hoy mencioné lo de Shinzo. ¿Por qué eso no te importa? La vida se apaga como se apaga una luz. ¿Cuál es la diferencia entre decir o no decir?
piensas? Debería haber cambiado mi cara. Sí, algún día la cambiaré. Tú... Iré a casa del primer ministro y echaré un vistazo. Si no tienes nada más que decir, me retiro. Este doblaje fue hecho para Moxie Media Beijing Company, Ltd. Todos los derechos reservados. Oh, Xianggu Chen, ¿te atreves a ocultarme algo? Está bien. No importa cuándo, pero algún día te voy a hacer hablar. La fecha límite se acerca. Y Gao Chang'un no vino. Yugen-Jong fue mejor. Aunque no te intercambió con la perla del alma, al menos ha enviado a 4 equipos intentando sacarte de aquí lo antes posible. ¿Puedes adivinar el resultado? Realmente me subestimó sus equipos. Algunos fueron gravemente golpeados por rocas rodantes. Otros también fueron alcanzados por flechas en la muralla. Sus misiones quedaron totalmente incumplidas. Yugen-Jong me traerá la verdadera perla del alma para intercambiarte luego de sus fracasos. Es cierto. ¿Cómo podría estar dispuesto a hacer eso si la perla del alma es la clave para abrir el palacio subterráneo del cielo? Es único en el mundo. ¿Cómo podría intercambiarte por la perla del alma, ya que eres una mujer que le traicionó e incluso se fugó con Gao Chang'un? ¡Enciende el fuego! ¿Quieres saber por qué no te salvé esa noche y cambié a Loyun usando la espada Lishan? Porque ella sí lo vale. Jamás te quiero volver a ver. No mereces tener la cara de Shaolin. No me dejes nunca más. Quiero que estemos así toda nuestra vida. Por favor. No seas así. Te arrepentirás. No me arrepentiré. Todo es un sueño. Realmente encendió el fuego. Mi señor, el fuego es muy grande. ¿De verdad usted quiere quemarla? La estoy ayudando. ¿Ayudando? ¿Cómo? No lo entiendo. Tao Hao me dijo una vez: caminaré a tu lado después de muchas penurias, pero nunca podré entrar en tu corazón. En la próxima vida me reencarno para ser tú. Tú serás yo. Yo apreciaría tu vida. No te dejaré estar ni física ni mentalmente exhausta. Y nunca te dejaré en desesperación. Shinzo, vete. Ve a buscar a Gao Chang'un y no lo dejes nunca más. Ni siquiera por un minuto. Ni un segundo. No puedo morir. No aquí. No puede ser aquí.
No me dejes nunca más. Justo así, toda nuestra vida. Por favor. No seas así. Te arrepentirás. No me arrepentiré. Voy a morir así. Ni siquiera conozco mi historia. No me he vengado. No. No puedo permitirlo. No puedo morir confusamente. Flores de equinoccio. ¿Son estas las legendarias flores del equinoccio? No lo toques. Te arrepentirás. Xian Wushen. Reconoces mi voz tan rápido. Tiempo sin verte. No me mires. No delante de estas flores, o tu alma será tomada por mí. En realidad son flores de equinoccio. Son rojas, pero sin hojas. Florecen durante 1000 años. Y se marchitan durante 1000 años. Pero los pétalos no podían estar con las hojas durante sus vidas. No quiero volverte a ver. No mereces tener una cara como la de Shaolin. Ni es la única escena en el camino hacia el infierno. Tal vez los muertos pisaban estas preciosas flores en el camino al infierno. Yuan Chinzo, mejor ten cuidado. Estas flores son venenosas. ¿Cómo puedes estar aquí? No me hagas esa pregunta, inútil. Te he salvado esta vez porque creo que sigues siendo una mujer inteligente. Yuan Chinzo, te crees inteligente. Solo dime, ¿cómo puede un hombre conseguir el corazón de una mujer al mismo tiempo que es digno de otra mujer? A esta pregunta, ni el más inteligente podría dar una respuesta. Aguantar o rendirse. Ser digno o no serlo. Todo depende de ti. Mejor que sigas mi consejo. Solo sigue a tu corazón. Aprecia a tu amada. No importa cómo pueda ser el resultado. Sabes, eso suena muy bien, pero suena muy presuntuoso. Yuan Chinzo, en realidad no has entendido lo que es el verdadero amor. Mientras dijiste que apreciara eso,
significa que no lo hice en vano. Tú... Duerme. Sabrás qué apreciar cuando despiertes. Mi señor... ¿Cuál es la prisa? ¡Mi señor! Hay un nuevo túnel en la ladera, detrás de Lin Xiaohe, y alguien logró infiltrarse. Mi señor, perseguiré. No hace falta. Sí. ¿No hay que perseguirlo? En mi plan siempre hay una debilidad y es esa ladera que justo acabo de dejar atrás en este momento. Si no salvaran a Yuan Qingsu, entonces, ¿quién sería el público de este espectáculo? Yo hice este escenario y pienso esperar, tranquilo, para ver el espectáculo detrás de las cortinas. Mi señor, usted lo ha arreglado todo. Sabía que no tenía intención de quemarla, pero... ¿y si ella...? ¿A qué le temes? La carnada es necesaria cuando vas a pescar. Es hora de hacer que Yugen John sea desagradable. Voy a ver cuánto tiempo es capaz de conservar la perla del alma. No importa que sea el rey Lanlin o Yugen John, no escapará de usted. Mi señor, la señora está en el campo. Ella no ha salido estos días. La sirvienta dice que está enferma y molesta. Déjeme llevarle un mensaje. Volverá en un par de días. Cada vez lleva más tiempo en la casa de su madre. Con más frecuencia. ¿Qué hay de Yu Wenchong? Mi señor, no pasó nada. Desde que volviste de su casa la última vez, está leyendo en el estudio o durmiendo en el dormitorio. Ha estado agitado durante días a causa de Qingsu y volvió a ser el de siempre. Iba a cazar esta mañana con compañeros en los suburbios. En estos 2 días solo sigue leyendo y durmiendo, como de costumbre. Iba a cazar esta mañana con compañeros en los suburbios. ¿Cazar? ¿Por qué seguía cazando en esta época? Qingsu. ¿Por qué siento que conozco a esta persona?
Este doblaje fue hecho para Moxie Media Beijing Company Ltd. Todos los derechos reservados. Cuando volvió parecía que estaba resfriada, porque anoche tuvo fiebre. ¿Cómo se siente ahora? Este es el Palacio Dazicón. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Estoy soñando. Señora, ¿puedo ayudarla a lavarse la cara? Estoy soñando. ¿Por qué es tan vívido? Bueno, ¿qué prefieres? ¿Real o falso? ¿O echas tanto de menos este palacio y llamas al Palacio Dazicón en tus sueños, verdad? ¿Eres realmente tú? Li-Shan. Señora, déjeme prepararle algo de comer. Bien. Con calma. ¿Cómo llegué hasta aquí? Si no es aquí, ¿dónde prefieres estar? Tampoco quiero que te quedes aquí. Bueno, desafortunadamente, cuando estaba cazando, te encontré inconsciente en el bosque. Si no te hubiera traído de vuelta, ¿debería dejarte sola en el bosque y ya no me importaría si vives o mueres? Dime, ¿por qué apareciste en los suburbios de Cha'an? ¿Pusiste tu corazón en la persona equivocada? Entonces piensas en mí y ahora me extrañas. Luego volviste al Palacio Dazicón para obtener mi compasión. Fuiste tú, la persona que le pidió a Xiang Wuchen que me trajera. ¿Xiang Wuchen? Hace tiempo que no veo al viejo taoísta. ¿Por qué lo mencionas? Oye, no te muevas. El médico imperial te revisó y ha dicho que estás delicada. Por los próximos días será mejor que te quedes en cama. Me ignoro por completo qué tan mal puedan estar Gao Chang'un y tú. No te molestaré. Si puedes irte, vete. Este sentimiento parece abrazar mi cuerpo de hielo desde que soy ligeramente consciente. ¡Li-Shan! ¡Suéltame! Ven, te torciste el pie. Son mis pies. No te molestaré. Señora, ¿qué le ha pasado? Estaba preparando su pastel favorito de osmanto. Rápido, ve por el médico imperial. Sí. No te muevas. Te odio. ¿Por qué me odias? Porque eres John Yu-Wen. No se preocupe. Ya arreglé todo para el médico imperial de la señora. Su lesión no está en su cuerpo, sino en su corazón. Parece que ha sufrido mucho. Pero un gato tiene 9 vidas, señor, y puede volver sano y salvo. La dama volvió así. Tenemos que dar una explicación al primer ministro. Además, he oído que tiene relación con los turcos recientemente. ¡John! John. ¿Juan? ¿Hay alguna flor que esté floreciendo y cuya fragancia te traiga aquí? He oído que la hermana menor Chinzo acaba de regresar, así que corrí al palacio a visitarla.
La verdad es que ella siempre va y viene. Pero tanto tú como yo llevamos mucho tiempo sin vernos. Creo que es hora de una charla. Bueno, quiero hablar contigo, pero no has venido al palacio del primer ministro. No es fácil verte. Estoy al tanto de que muchos invitados visitan el palacio. Si voy, no perturbaría sus asuntos. Algunos turcos vienen de visita. Cuando salí del palacio del primer ministro, vi que estaban bebiendo en la glorieta del jardín. Y dijeron que hay una buena noticia, que está relacionada con la buena fortuna del Estado. Mi señor, siento interrumpir, pero tiene que entrar al palacio para visitar al emperador. Oh, cierto. Juan, me temo que debo retirarme. Otro día hablaremos mejor. John. Dije que otro día podremos hablar mejor. Debo irme. Señorita Wan, pare. La señorita está descansando. No es conveniente verla. Shinzo realmente tiene buena fortuna. Incluso no murió. Después de todo, es bueno que volvieras. Déjame ver quién te hará morir. Saludos a Dazikon. ¿Se encuentra mi hermano? El señor discute asuntos nacionales con el emperador ahora. Me temo que este asunto es inapropiado. El Gran Chi acaba de aliarse con el Gran Zhao y prometen que la unión entre el Gran Zhao y los turcos tuvo lugar hace varios años. Si se retomara de repente, no hay duda de que la relación entre Chi y Zhao sería destruida. El norte tiene a Zhao, turcos y Chi, y el poder turco ha sido imparable durante mucho tiempo. Esta alianza con los turcos debe considerarse permanente. Confucio dijo, una persona que no es honesta no es honrada, por no hablar de los asuntos nacionales. Yijin dijo, la pobreza conduce al cambio, el cambio conduce al éxito. Su Majestad, el principio sobre gobernar un país no debe ser regido por un periodo de tiempo. ¡Dazikon! ¡Yugen-Jon llega! Saludos, Majestad. Saludos, primer ministro. Levántate. Gracias, Majestad. Cuarto hermano, te ves muy bien hoy. Escuché que te sentiste mal y pediste salir del juzgado. ¿Cómo te sientes ahora? Mucho mejor. Agradezco la preocupación. Oí que les preocupan los asuntos nacionales y que trabajan duro día y noche. Como dice el refrán, llegaste en el último momento. Algo bueno te espera hoy. Primer ministro, nuestro cuarto hermano acaba de recuperarse. Su Majestad, golpee mientras el hierro está caliente. ¿Todavía recuerdas que el emperador Wen solía hacer un compromiso para ti? Sí, lo recuerdo. Pero en aquella época, tanto la princesa como yo éramos jóvenes. Después de eso, la guerra fue incesante y la situación se complicó. Así que el matrimonio falló en realizarse. Bueno, aquí hay una excelente oportunidad. El mensajero turco acaba de venir a discutir conmigo. El turco Khan Ashina Kijin quiere que te cases con su hija, la princesa Ashina, para que nuestros dos países puedan construir una gran amistad, para siempre felices. Cuarto hermano, esta es una oportunidad de las grandes. Hermano, no olvides de que yo me acabo de casar con tu sobrina. No importa. Este matrimonio con los turcos es nuestro futuro. Además, Yuan Shinzo lleva varios días desaparecida. Hermano, Shinzo acaba de regresar san y salva. Esta vez he venido personalmente a informarlos de esto. ¿Ha vuelto Shinzo? Sí. Shinzo acaba de volver al palacio, pero está muy débil ahora. De lo contrario, la hubiera traído conmigo a verle a su majestad. ¿Bien? Eso es bueno, no menciones a Yuan Shinzo. Incluso, yo debería ponerme a un lado, por el interés de nuestro país. Ahora, déjame tomar una decisión. Shinzo es tu concubina, así que no tiene derecho a interferir. Prepárate y cásate con la princesa Ashina lo antes posible. Hermano, la desaparición de Shinzo no fue su voluntad. El hecho debería ser investigado apenas ella se mejore. Así es, primer ministro. Nosotros tenemos que darle más vuelta al asunto.
Cuarto hermano, has crecido y empiezas a tener tus propias ideas. Como miembro de la familia real, tú no deberías de codiciar la simple vida feliz que hay entre una simple pareja ordinaria, una familia o el país. ¿Qué es importante? La unión con turcos será una leyenda que vivirá para siempre. De lo contrario, perjudicará a nuestro país. Está decidido. Cuarto hermano. Cuídate mucho. Me retiro. Majestad. Hermano. Hermano. ¿Estás enfadado conmigo? Cuando eras joven, te gustaba estar alrededor del emperador y a mí me respetas mucho. Ahora has crecido y ya no dependes de mí. Hermano, no te enfades. El matrimonio con los turcos es una buena estrategia. No solo aliviaría los problemas entre los dos países, sino que también nos daría tiempo para recuperarnos. Además, es muy importante que haya paz con los turcos. Es una bendición para ambos pueblos. Entonces, ¿por qué te niegas a casarte con la princesa? Yo... Solo me preocupa lo mundano, pero no el evento judicial. No podré llevarme bien con la princesa. Y además, poniendo en peligro los asuntos de nuestra nación. Tú. Bueno, la princesa Ashina es hermosa y talentosa, es conocida por la gente. Turcos, incluso los de Chan. Yuan Chinzo no puede compararse con ella, por no hablar de los polacos turcos Kanashina Kijin. Solo se conformó contigo con un ojo entre todos los miembros leales. Este honor es visto como una patraña por otros jóvenes miembros leales. Mi mente está clara, recuerda. Reconocer los hechos de una situación te destaca entre los hombres. Yo... estoy muy molesto. Vamos. Le diré al mensajero que no estás bien. Y les diré que lo pospongan unos días. Muchas gracias. Cuídate. Esto es culpa mía. Acabo de oír la noticia de que Chinzo había vuelto al palacio de Sikon, pero había entrado en el estudio imperial para discutir con el emperador en ese momento. Entonces, hablando de Yu Wenyon, ¿es realmente un idiota o no? No quiso casarse con la princesa turca por culpa de Yuan Chinzo. Es de suponer que Dasikon está realmente enamorado de Chinzo. No puedo entender el pensamiento de los jóvenes. Yo tampoco. Solo quieres pedirle a Chinzo que te acompañe con Dasikon, ¿verdad? ¿Por qué quieres hacer una alianza con los turcos y pedirle a Dasikon que se case con la princesa turca? Si Dasikon se rehúsa a hacerlo, los turcos nos declararán la guerra. En ese momento, la guerra va a comenzar. Parece que la Gran Sao es demasiado pacífica. Tenemos que provocar tempestades y empujarlos al frente. Estarán ocupados con sus asuntos para que no destruyan mi gran plan. Señora, por favor, coma algo. El médico imperial dijo que ahora está debilitada. Si sigue negándose a comer, perderá la vida. Señora. Mi señora todavía se niega a comer o beber. Estoy muy preocupada. Chinzo, vamos. Toma esta sopa de ginseng. Fuera. Ódiame todo lo que quieras, pero toma la sopa. Largo de aquí. Si no comes ni bebes, perderás la vida. Mi vida no es asunto tuyo. ¿Cómo pretendes tener fuerzas para odiarme si ni siquiera comes o bebes? Toma. Bebe y luego me odias.
Hay mucho ginseng en mi palacio. Si lo tiras, te servirán otro, hasta que te lo tomes. De seguro piensas que no hay nada especial en esta sopa. ¿Y qué dirías si te lo doy con la boca? Oye. Buena chica. Retírense. Sí. Tú eres despreciable. ¿Despreciable? Dudo ser más despreciable que Gao Chang'un. No olvides que te engañó y que no le importó nada. Dime qué fue lo que te hizo. Tú no tienes derecho a saber lo que me hizo. Hablando de despreciable, nadie se puede comparar con tu familia, Yuguen. No me importa que me odies, pero no permitiré que insultes a mi familia. ¡No te lo permito! ¿Insultar? John Yuguen, tu padre llevó su ejército a Jianling y mató a muchas personas, mi familia incluida. John Yuguen, eres el hijo del asesino de mis padres. ¡Aquí el cuarto príncipe! ¿Quién trajo aquí al cuarto príncipe? ¿De qué estás hablando? John Yuguen, debes temer admitirlo. Tu familia hizo cosas malas. ¿Cómo pudiste ignorarlo? ¿Quién te ha dicho esas tonterías? ¿Quién inventó esa ridícula historia? ¿Fue Gao Chang'un o alguien más? Yo lo he visto. Lo has visto, dices. ¿Recuperaste la memoria? ¿Qué más recuerdas? Por fin lo admites. Es una pena que no haya recordado todo. Si no, te diría lo cruel que es tu padre y qué astuto. ¡Qué astuto eres tú! ¡Astuto y malvado! Es solo una guerra. ¿Solo una guerra? La guerra es una excusa para que tu familia cubra su crueldad. No vi a ningún soldado luchando contra el ejército de tu padre. Yo solo vi a esa pobre gente común desarmada. Y esa pobre gente desarmada fue asesinada por tu ejército, incluyendo a mi familia. Tu familia está manchada con su sangre. Yuan Chinzo, ¿Tienes miedo? ya te lo dije. Es solo una guerra. Entiende que es solo una guerra. ¿Por qué estás llena de tanto odio? ¿Y tu inteligencia? ¿O tu astucia? No importa cómo me trató. No me arrepiento de nada. Pero tú eres una persona horrible. Finges ser amable conmigo. Pero ¿dónde estás cuando me enfrento al peligro? Oh, cierto. Solo te importa la perla del alma. Tú solo puedes quedarte en tu palacio. ¡Hipócrita! John Yuguen, yo te desprecio. Despréciame. Pero quien determina si mi familia tiene culpas o no es la justicia. ¿Justicia? Es realmente ridículo escuchar eso, considerando que viene de ti. ¿Ridículo? ¿Quién es la ridícula? ¿Quién se fue sin dudarlo? No debiste regresar, y menos de una manera tan miserable. Yuan Chinzo, veo que no tienes ningún remordimiento. Pero no olvides que tu vida me pertenece.
La primavera guarda las huellas del invierno, el otoño las del verano. Todo en tu corazón se relaciona con Yuan Jingzhou, mientras que Gao Changgong es la persona por la que ella se preocupa. ¿Viniste? Aunque estoy ocupado, es difícil para mí dejarte de lado. Me preocupa mucho de que el amante pueda casarse en el Palacio Dasico. Bueno, nos casamos, pero aún no consumamos. ¿De verdad? Pensé que podrías dar tu amor a una persona equivocada. Ya me conoces. Y también sabes por qué razón la salvé. ¿Qué? ¿Tengo algo en mi cara? Oh, no, pero tienes una máscara. En mi opinión te ves más cansado que Gao Changgong. Solo te pusiste una máscara falsa, pero tienes una de verdad. Realmente es algo que no te puedes llevar. Me preocupo por ti. Desde fuera pareces mucho más guapo y elegante, pero en realidad, en la Gran Sao, eres el más cansado. Y nadie sabe eso. Nadie sabe sobre el sacrificio que haces por este país. ¿Por qué no le dices la verdad a Yuan Jingzhou? ¿Y qué debo decir? Que eres su benefactor, no su enemigo. Te aseguraste de que estaba en Xianchun para rescatarla. El equipo 1 avanzará a Xianchun a toda costa y atraerá la atención del enemigo. El equipo 2 se colará por la puerta sur, fingiendo colarse, pero ganando tiempo. Los otros 2, aquí y aquí, estarán. ¿Mi señor? Pueden retirarse. Por la mañana los seguiré con ropa informal. ¡Sí! ¿Hay noticias de la ciudad de Xianchun? Mi señor, me temo que no puede ir allí esta vez. ¿Qué? Hay una noticia del palacio. Dicen que el primer ministro quiere tomar medidas. Mi señor, ¿qué tal si me deja? ¿Estarás conmigo? Sí. Ahora, ve por mi pájaro verde. Mi señor. Ve. Sí. Aquí está. ¿Necesitamos usarlo? El pájaro verde no es como el pájaro blanco. Mientras que el blanco vuela normalmente, el verde lo hace como último recurso. Debiste llamarme por el pájaro verde. ¿Qué es tan importante? Wu Chen, este es un mapa de la ciudad de Xianchun. No lo olvides. Cuento contigo. Una vez tuvimos un acuerdo. A menos que haya grandes cosas o alguna falta de voluntad, no se nos permite vernos en privado. Y esto es algo grande. Por eso lo hago. ¿Es solo Yuan Jingzhou? ¿Vale la pena? Sí que lo vale. Yugen-John, soy el pinzón rosa protector del Palacio Subterráneo del Cielo. No tu subordinado, no seré crítico como tú. Escúchame. Eres la única persona en quien confío. Es muy arriesgado, si solo es para abrir el palacio. Hazlo por mí. ¿Por ti? Sí, por mí. No puedo dejarla sola. ¿Cómo crees que me arriesgaré tanto para ayudarte a rescatar a Yuan Jingzhou? Eres mi mejor amigo. ¿Amigo? Yugen-John, me hice amigo tuyo por tu carácter y talento y también por el bien de la vida de la gente común, pero no por sentimientos personales. ¿Recuerdas que el enviar el pájaro verde significa que ha llegado el momento de proteger al Estado? Pero tú, ¿qué tan perfecta es para hacerte hacer algo así? Ella es traviesa, ruidosa, alborotada, que corre de aquí para allá. Arruinó mis antigüedades y el dormitorio. Nadie querría estar con ella. Y aún así, no pienso en otra cosa que no sea ella.
Bien, pero que no vuelva a pasar. Wuchen, ¿me lo prometes? Aquí tienes, tómalo. Quédate con él. Significa que tienes una idea. Como miembro del palacio, nos gusta guardar una idea en la manga. Los defectos de Xianchun no podían ser reconocidos por tu subordinado. Déjame decirte, es mi contribución. De lo contrario, tu acción es igual que un suicidio. Sé que no quieres que muera. Es un placer, ¿o no?, tener un amigo como tú. No te preocupes. Estoy al tanto de los defectos de la ciudad Xianchun y de Sui Wuxue. Traeré de vuelta a Yuan Chinzo. Si se conociera el resultado de llevar a Yuan Chinzo, yo... ¿Qué sabes de la guerra que tuvo mi padre? Sabes que eso es verdad sin mí. ¿Está Yuan Chinzo relacionada con eso? Aún no encuentro relación. Wuchen, ayúdame. Investiga sus antecedentes. Es difícil para mí. Hasta que Yu Wenhu la llevó al palacio del primer ministro, nadie la conocía. Solo escuché que sus padres murieron y fue criada por la esposa del primer ministro. Sería de ayuda investigar en la casa de la esposa del primer ministro. Mi pájaro verde casi se convierte en Yuan Chinzo. ¿En serio quieres ir? ¿Qué puedo hacer si me niego? Solo muestra que está lista para morir. No es un proyecto a largo plazo que la obligues a comer y beber. Bueno, depende de ti. Gao Chang'un no es la única herida en el corazón de Chinzo. Y desde joven, también tuve un misterio en mi corazón. ¿Misterio? Sí, un misterio. Yo era un niño de 5 años al que le encantaba el wushu. Y me llevaron por accidente a la guerra. Y eso me asustó tanto que me enviaron a Cha'an. Y esa es la razón por la que yo prefiero el arte, mientras que odio las armas y las guerras. Y después de la guerra, fui enviado a Qi para hacer un shishi por el emperador Gong de la dinastía Wei y proteger al país. Bueno, ¿qué clase de cosa puede asustarte así? Aún tengo pesadillas. Esas personas no eran el enemigo, sino gente común. Y eso nunca pasó en Yanlin, sino en un lugar cercano. No puedo recordarlo. Y por eso no entiendo, si mi padre amaba a su pueblo, ¿cómo pudo hacer eso? Lo que me dijo Chinzo cobra más sentido. Si tan solo pudiera conocer sus antecedentes, podría saber la verdad. Incluyendo su odio hacia ti. Ella me maltrata. Y tal vez piense que es lo correcto. Pero ella no debería culparme. No es capaz de hacer a un lado su odio. Y lo usa como excusa para pelear conmigo. Y toda esta situación la hace sufrir más. Sí, bueno, siempre piensas en ella. No tienes remedio. ¡Qué estupidez! Lo hago por mí, para limpiar el nombre de mi familia. Te haré una pregunta. Si tienes que elegir una de mis caras, ¿cuál sería? No importa, entiendo la respuesta. Debes amar mucho a Yuan Chinzo. La boda con los turcos va a ser una leyenda que vivirá para siempre. De lo contrario, perjudicará a nuestro país. Está decidido. Majestad. ¿Hay noticias del palacio Dazikon? Chinzo sigue negándose a comer. Oh. Majestad, la razón de su comportamiento es que no puede olvidar la expedición del gobernador. Es por eso. Hoy hace un buen día. Parece necesario visitar el palacio Dazikon por mi cuenta. ¿Despertaste? Majestad. Sé que últimamente estás incómoda y no puedes comer la comida sólida. Así que traje un poco de sopa nutritiva de aquí del palacio. Tómalas regularmente. Días después, se le permitirá comer arroz y carne.
¿Qué sueño soñaste? Parece que no duermes bien. Toma. Ten cuidado. Señorita Chinzo, por favor, tómelos. No desprecie al emperador. Muy bien. He preparado un chef para ti, en la cocina del Palacio Tazikon. Puedes pedirle lo que quieras. Ellos lo harán por ti. No quiero comer nada. Por favor, vuelve a tu palacio. ¿Por qué no? Se me olvidó comprobar si está caliente o no. La verdad, no quiero que te quemes. Toma. Majestad, no tienes que hacer esto por mí. En realidad, no sé qué es lo que debo hacer. Sé que te lesionaste. Y ahora estás débil. Pero no sé cómo animarte. Pero al menos puedo ayudarte a comer algo. Si no te gusta esto, me marcho ahora mismo. Majestad, eres el rey del país. No podría soportarlo. No me trates como un emperador, sino como un amigo que se preocupa por ti, o como tu hermano, pero nada forzado. En este hermano, lo único que puedo hacer es echarte de menos día y noche y esperar que puedas volver y me muestres tu felicidad delante de mí. Vivir feliz. Ni siquiera eso puedo lograr. Por favor, detente. Yo puedo hacerlo. No puedo visitarte con frecuencia, pero ya he enviado esta receta a mi cuarto hermano. Puedes decírselo si quieres. ¿Me odias? No. Ambos somos hijos del emperador Gwen. No me odias. Entonces, ¿por qué odias al cuarto hermano? Confío en ti, pero realmente sospecho esto. El padre, en nuestra mente, es una persona amable y generosa. No podría hacer cosas tan crueles. O tal vez haya algunos malentendidos. Yo te diré la verdad. Solo dame unos días. ¿Está bien? Sé que es difícil responder. Y no te pido que me perdones. Pero para descubrir la verdad, blanco o negro, cuarto hermano y yo lo enfrentaremos contigo. ¿De acuerdo? Bien. Recuerda lo que dije. El mayor objetivo para vivir es estar vivo. Si no puedes hacer esto, entonces la diferencia entre el amor y el odio no tiene sentido. La guerra de Jianling debe ser investigada. Dudo que nuestro padre sea un asesino tan cruel. Y de no ser así, asumiré la responsabilidad. Bien. Realmente eres mi cuarto hermano y te admiro mucho. Si realmente pasó algo, no me preocuparé por ello. Majestad. Yo solo quiero averiguar la verdad sobre los antecedentes de Chinsuo y poder darle una explicación. Entonces no te preocupes por el matrimonio de los turcos. Yo no dejaré que lo hagas. Majestad. No estoy haciendo esto por ideas personales, sino porque desde el alineamiento con Qi, la relación entre Zhao y Qi turco está muy estable. Si la rompemos, el pueblo que sufre no es solo el nuestro, sino que también está en peligro nuestro país. Pero ¿y el primer ministro? No te preocupes. Podremos lograr el éxito. Entonces,
Si trabajamos juntos estará bien. Todo estará bien. Deja que me encargue de Yu Wenhu. Tú encárgate de Shinzo. Sí. Loyun, eres muy amable. No soy yo, señora. Es Chang'un. Siempre estuvo atento y la cuidó. Conozco tu piedad. Madre, hoy ya hace un buen día y ya te veo mucho mejor. ¿Por qué no salimos? Bueno, no quiero. Pero tú deberías llevar a Loyun a pasar el rato. ¿Y tú? Estoy bien y Feng cuidará de mí. Está bien. Loyun, ve a arreglarte. Yo estaré contigo y luego te compraré algo. Muy bien, iré a llamar a Feng con su permiso. Bien. Chang'un, eso es lo correcto. Chang'un. Vaya, mira. Su majestad está tomando la mano de Yun. ¡Qué pareja tan encantadora! Estoy tan celosa. Parece que tarde o temprano se celebrará un evento matrimonial. ¡Alto! ¡Hijo! ¡Alto! ¡Detente, hijo! ¡Hijo! ¡Hijo, detente! Estas son las prendas que uso para vender. Si lo usas para pagar tus deudas de juego, no tendremos nada para comer. ¿No lo ¡Suéltame! entiendes? ¡Vete! Si no puede pagar la deuda, perderá a su hijo. ¡Suéltame! ¡Alto! Majestad, su majestad. ¿Qué ocurre? Ella no quiere darme dinero. Le debo a otros. Yo... ¿Es una deuda de juego? Sí. Tienes una madre anciana. ¿Cómo te atreves a jugar? Ve y confiésale lo que hiciste. No. Si ella no me levanta, ¿por qué me dio la vida? Sea franco. Ahora tengo 31 años y no puedo casarme por culpa de esta vieja. Ella no me permite hacer esto ni aquello. Ella me estorba. Yo podría ser rico si solo ella desapareciera. ¡Oh, hijo! ¿Por qué tengo que soportar todo esto? Aún no confiesas tu culpa. Majestad, no soy culpable. Ella es la culpable. ¡Hijo! Chang'un. Su majestad, por favor, Chang'un. perdone a mi hijo, su majestad. Chang'un, su majestad, vamos a llevarlo ante la autoridad. No tiene que hacer esto, por favor. ¿Confiesas o no? Este doblaje fue hecho para Moxie Media Beijing Company, Ltd. Todos los derechos reservados.了生
解开我们心中几千年的锁。呼